Cuando me volví a casar a los 55 años, no le dije a mi nueva esposa ni a sus 2 hijos que el complejo de apartamentos donde vivíamos en realidad era mío. Les dije que yo solo era el administrador del edificio. Y fue lo correcto, porque a la mañana siguiente de la boda, ella tiró mis maletas al pasillo. Y me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así puedo saber hasta dónde ha llegado. Nunca pensé que mi segunda oportunidad en el amor terminaría antes incluso de comenzar. Me llamo Carlos Morrison y tengo 55 años. Ayer se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida desde que Sara falleció hace 5 años. En lugar de eso, se convirtió en el día en que aprendí que algunas personas usan máscaras tan convincentes que olvidas que no son sus verdaderos rostros. La boda fue pequeña, íntima. Solo Valeria, sus 2 hijos, Javier y Daniel, y un puñado de amigos cercanos, en el salón comunitario del complejo Jardines Morrison, el edificio donde todos vivíamos. Yo había sido el administrador del edificio durante lo que todos creían que eran 6 años, desde que me mudé al departamento 1 después de que Sara muriera. Lo que no sabían, lo que había ocultado cuidadosamente a todos, incluida Valeria, era que yo era el dueño de todo el complejo. Valeria Chen tenía 47 años, cabello oscuro que captaba la luz de forma perfecta y una sonrisa que parecía llegarle hasta los ojos. Llevábamos 2 años juntos y yo creía conocerla por completo. Se había mudado al departamento 4B hacía 3 años. Una madre soltera que, según ella, luchaba por salir adelante tras un divorcio difícil. Al menos, eso era lo que me había contado. La vi hacer malabares con 2 trabajos de medio tiempo, siempre preocupada por la renta mensual de $1.200, siempre agradecida cuando yo podía darle un pequeño alivio en servicios o cuotas de mantenimiento. Me enamoré de su fortaleza, de su resiliencia, de la forma en que nunca se quejaba a pesar de cargar tanto peso sobre los hombros. Cuando ella me miraba, ya no me sentía como un viudo en duelo. Me sentía como Carlos otra vez, no solo como la sombra del hombre al que Sara había amado. El día de la boda fue perfecto. Valeria llevaba un vestido color crema, sencillo, que la hacía ver radiante. Javier, de 24 años y siempre un poco tosco, incluso se puso corbata. Daniel, de 22 años y normalmente pegado al celular, lo guardó durante la ceremonia. Los 2 la acompañaron al altar y, por un momento, creí de verdad que nos estábamos convirtiendo en una familia. ¿Acepta usted, Carlos Morrison, a Valeria Chen como su legítima esposa?, preguntó el oficiante. Sí, acepto, respondí, mirándola a los ojos y viendo lo que creía que era para siempre. Cuando ella dijo sus votos, su voz tembló levemente. Carlos, me diste estabilidad cuando no tenía ninguna, amor. Cuando pensé que nunca volvería a encontrarla. Has sido mi ancla. Apreté sus manos, sintiendo el metal frío de mi anillo de bodas. El nuevo, no el de Sara, que aún llevaba en la mano derecha. La recepción fue encantadora. La señora Patterson, del 3C, preparó su famosa lasaña. Don Rodríguez llevó su guitarra y tocó las canciones en español que a Valeria tanto le gustaban. Incluso Javier parecía relajado, riéndose de las historias de Daniel sobre sus clases en el instituto comunitario. Nos quedamos despiertos hasta casi la medianoche limpiando y hablando de nuestro futuro. Valeria mencionó que quería redecorar mi departamento. Nuestro departamento ahora. Tenía ideas muy específicas sobre muebles nuevos, sobre cambiar la distribución. Me resultó encantador lo emocionada que estaba por hacer lo nuestro. He estado pensando, dijo cuando por fin nos fuimos a la cama. Tal vez deberíamos buscar un lugar más grande. Tu departamento está bien, pero ahora que Javier y Daniel vendrán más seguido. Ya lo veremos, le dije, besándole la frente. Tenemos tiempo. Me desperté el domingo por la mañana con el olor del café recién hecho. Por un momento, acostado en la cama y escuchando a Valeria moverse por la cocina, me sentí verdaderamente feliz. Sara habría querido esto para mí, pensé. Habría querido que volviera a amar. Cuando entré a la cocina, Valeria ya estaba vestida. Tenía el cabello recogido en una coleta tirante y severa que nunca antes le había visto. Javier y Daniel estaban sentados en la pequeña mesa del comedor, con una seriedad que jamás les había visto. «Buenos días, esposa»,
dije sonriendo, acercándome a ella. Ella dio un paso atrás. Siéntate, Carlos. Algo en su tono me hizo encogerse el estómago. ¿Pasa algo? Siéntate, repitió, sin ningún rastro de calidez en la voz. Me senté, confundido. La taza de café que puso frente a mí estaba astillada. Nunca la había visto antes. No era parte del juego de tazas que Sara y yo habíamos elegido juntos. Javier, ve por sus cosas, dijo Valeria sin mirarme. ¿Qué? Reí, pensando que tenía que ser una broma. ¿Qué cosas? Javier se levantó y fue hacia el dormitorio. Intenté seguirlo, pero Daniel se movió para bloquearme el paso. Daniel, ¿qué está pasando? Pregunté. Tienes que irte, dijo Valeria. Su voz era tranquila, práctica, como si estuviera hablando del clima. ¿Irme? Este es mi departamento. Esta es mi casa. Entonces se giró para mirarme. La mujer que tenía frente a mí era una completa desconocida. La calidez había desaparecido, la sonrisa suave, los ojos amables que se arrugaban al reír. Esta mujer era fría, calculadora. Ya no, dijo. Ahora estamos casados. Este departamento viene con el matrimonio, y el matrimonio viene con condiciones. ¿De qué estás hablando? Javier regresó con una maleta. Mi maleta, empacada a toda prisa con ropa al azar. Aquí están sus cosas. Esto es una locura, dije, poniéndome de pie tan rápido que la silla raspó el piso. Valeria, háblame. ¿Qué está pasando? Lo que pasa, dijo, cruzándose de brazos, es que te vas. Este departamento es demasiado pequeño para todos nosotros. Y como solo eres el administrador del edificio, puedes encontrar otro lugar para vivir. Tal vez una unidad más pequeña. ¿Solo el administrador del edificio? Las palabras me sonaron extrañas incluso al decirlas en mi cabeza. Javier y Daniel necesitan estabilidad, continuó. Son jóvenes que están construyendo su futuro. Tú estás bien. Tienes 55 años y un trabajo de mantenimiento. Esto ya no se trata de ti. La miré fijamente, tratando de encontrar algún rastro de la mujer con la que me había casado hacía menos de 24 horas. No puedes hablar en serio. Estoy completamente seria. Caminó hasta la puerta y la abrió. Tus cosas están empacadas. Ahí está el pasillo. Daniel levantó la maleta y la dejó afuera. El sonido al golpear el suelo del pasillo resonó en todo el edificio. Valeria, dije, con la voz apenas audible. Nos casamos ayer. Sí, respondió. Y ahora estamos casados, lo que significa que yo vivo aquí y tú vives en otro lado. Esto no tiene sentido. Me amas. Dijiste que me amabas. Algo cruzó su rostro por un instante. Por un segundo creí ver una grieta en la máscara, pero desapareció tan rápido como había surgido. El amor es un lujo, Carlos. La seguridad es una necesidad. Javier pasó junto a mí hacia la puerta. Vamos, señor. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Miré a Daniel, buscando un aliado. No se atrevió a mirarme a los ojos. Si no te vas ahora, dijo Valeria, llamaré al dueño del edificio y diré que estás acosando a los inquilinos. La ironía de esa amenaza me golpeó como un puñetazo. Caminé hacia la puerta con las piernas temblorosas. En el pasillo, la señora Patterson recogía su correo. Me miró con confusión y preocupación. Carlos, ¿qué está pasando? No estoy seguro, respondí con honestidad. Valeria apareció en la puerta. Carlos se va a mudar a otro departamento, anunció con alegría. Ajustes normales de recién casados, ya sabe. La señora Patterson nos miró a ambos, claramente sintiendo que algo no estaba bien, pero sin saber qué decir. Tomé mi maleta. Pesaba más de lo que debería. Mientras caminaba hacia el ascensor, escuché cómo la puerta de lo que había sido mi hogar se cerraba con firmeza detrás de mí. De pie en ese pasillo, sosteniendo una maleta llena de pertenencias empacadas a la carrera, sentí que estaba viviendo una pesadilla. Ese era mi edificio. Esos eran mis inquilinos. Esa era mi vida. Y, de algún modo, en el espacio de 12 horas,
me la habían arrebatado la mujer que creí que me amaba. Pero cuando presioné el botón del ascensor, recordé algo que Sara solía decirme: a veces la gente te muestra exactamente quién es, Carlos. La pregunta es si estás prestando atención. Ahora sí estaba prestando atención. Y cuando las puertas del ascensor se abrieron, comprendí que Valeria acababa de cometer el mayor error de su vida. No tenía idea de con quién se estaba metiendo realmente. El departamento de emergencia en el sótano no era gran cosa, solo un pequeño estudio que conservaba para situaciones imprevistas, pero me dio un lugar para pensar. Desde la ventana podía ver directamente el patio interior del edificio, donde los rosales de Sara aún florecían. Los había plantado en nuestra primera primavera allí, rosas blancas que le recordaban al jardín de su abuela en Ohio. Me senté en la cama angosta, todavía con la ropa de la boda del día anterior, tratando de entender lo que había pasado. La mujer que me había echado de mi propio departamento no era la misma que había llorado durante nuestro primer baile 2 noches atrás. Aquella Valeria había sido dulce, agradecida, vulnerable. Esta Valeria era alguien completamente distinto. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Valeria. No intentes volver a subir. Necesitamos espacio para adaptarnos a la vida de casados. Me quedé mirando el mensaje, notando cómo decía necesitamos, refiriéndose a ella y a sus hijos. Yo ya no formaba parte de ese nosotros. Al parecer, solo era un inconveniente que había que manejar. Pero algo en toda esa situación se sentía mal, más allá del shock. El cambio de Valeria había sido demasiado completo, demasiado inmediato. Las personas no cambian así de la noche a la mañana. A menos que nunca hayan sido quienes decían ser. Saqué mi computadora portátil e hice algo que probablemente debería haber hecho hacía 2 años. Empecé a investigar. Valeria Chen, 47 años, divorciada. Los datos básicos que ya conocía eran correctos. Pero a medida que profundizaba, empezó a surgir una imagen muy distinta. Su exesposo no la había dejado en la ruina, como ella afirmaba. Según los registros del divorcio, había recibido un acuerdo de casi $200.000, además de una pensión mensual de $3.000. $3.000 al mes. Eso era más del doble de lo que me había dicho que ganaba con sus 2 trabajos de medio tiempo juntos. Y aún así, siempre había tenido problemas para pagar la renta de $1.200, pidiendo prórrogas, a veces pagando en efectivo con disculpas sobre retrasos bancarios. Seguí investigando. Su dirección anterior, antes de mudarse a mi edificio, no era un pequeño departamento en un barrio difícil, como me había dicho. Era una casa de 3 habitaciones en el condado de Westchester. Los registros de propiedad mostraban que la había vendido por $420.000 apenas 6 meses antes de mudarse al departamento 4B. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Esta mujer había recibido casi $620.000 en efectivo entre el divorcio y la venta de la casa. No estaba en la ruina. No estaba luchando por sobrevivir. Me había estado mintiendo durante 2 años. ¿Pero por qué? Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Abrí y encontré a Daniel en el pasillo, visiblemente incómodo. «Hola, Carlos», dijo, sin mirarme del todo. «Daniel», me hice a un lado para dejarlo pasar. Observó el pequeño departamento del sótano, las paredes desnudas, la cama solitaria. «Esto está bastante duro». «Es temporal», respondí, aunque aún no sabía cómo se vería lo permanente. «Mira», dijo Daniel, sentándose en el borde de la cama, «quería hablar contigo sobre lo de ayer. Sobre lo que pasó arriba». Esperé. «La cosa es», continuó, «que mamá ha estado planeando esto desde hace tiempo». Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Planeando qué exactamente? Daniel se movió incómodo. Todo lo del matrimonio. Ha estado, no sé cómo decirlo sin que suene horrible, pero ha estado planeando sacarte de ese departamento. ¿Por qué? Porque quiere que su novio se mude ahí. Parpadeé. ¿Su qué? Ha estado saliendo con un tipo llamado Marcos desde hace como 8 meses. Vive en California, pero se va a mudar aquí. Necesitaba un lugar más grande para todos. Ella, yo, Javier y Marcos. Sentí la boca seca. ¿8 meses? Sí. Lo conoció por internet.
Tiene dinero. Es dueño de algún tipo de empresa tecnológica. Ha estado planeando divorciarse de ti justo después de la boda y quedarse con el departamento. La habitación empezó a darme vueltas. ¿Divorciarse de mí y quedarse con mi departamento? Bueno, sí, dijo Daniel. Quiero decir, si están casados y viviendo juntos, ella tendría derecho sobre el departamento en un divorcio, ¿no? Eso fue lo que ella pensó. Me dejé caer con pesadez en la única silla del cuarto. Valeria se había casado conmigo planeando divorciarse de inmediato. Nunca me había amado. Ni siquiera me había visto como una persona, solo como un obstáculo entre ella y lo que quería conseguir. Daniel, dije despacio, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Se frotó la nuca. Porque me caes bien, Carlos. Has sido bueno con nosotros. Y porque lo que ella está haciendo no está bien. Nos hizo prometer a Javier y a mí que no diríamos nada, pero no podía quedarme de brazos cruzados viéndola hacerte esto. ¿Y Javier? Javier también sabe lo de Marcos, pero está totalmente de acuerdo con el plan de mamá. Cree que es inteligente sacarte y conseguir un lugar más grande. Daniel hizo una pausa. Él no suele pensar mucho en cómo afectan las cosas a los demás. Asentí, procesando la información. Entonces, toda la relación, todo eso de que parecía importarle lo que yo sentía. Es buena en eso, dijo Daniel en voz baja. Hizo lo mismo con mi papá antes de dejarlo. Y hubo otro hombre después de él, antes de conocerte a ti. Ella sabe cómo hacer que los hombres se sientan lo más importante del mundo, hasta que dejan de serle útiles. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera se escuchaban los sonidos normales del edificio. La televisión de la señora Patterson. Don Rodríguez practicando la guitarra. La vida continuando como si mi mundo no acabara de derrumbarse. Daniel, ¿ella sabe algo de mis finanzas? ¿De cuánto dinero tengo? Negó con la cabeza. Cree que estás prácticamente en la ruina. Que solo eres un administrador de edificio que gana como $2.500 al mes. Pensó que, incluso si en el divorcio te quedabas con la mitad del departamento, podría comprarte tu parte con el dinero de Marcos. Ya veo. Daniel se levantó. Será mejor que me vaya antes de que mamá note que estoy aquí abajo. Pero quería que supieras que esto no tiene nada que ver con que tú no fueras suficiente ni nada parecido. Ella nunca te dio una oportunidad de verdad. Cuando se fue, me quedé solo en ese departamento del sótano, mirando la pantalla de mi computadora portátil. La investigación que había hecho, sumada a la confesión de Daniel, dibujaba un panorama muy claro. Valeria no era una madre soltera luchando por salir adelante que había encontrado el amor otra vez. Era una depredadora especializada en aprovecharse de hombres vulnerables. Y había elegido al objetivo equivocado. Abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta que esperaba no tener que usar jamás. Dentro estaban todos los documentos legales relacionados con mi propiedad del complejo Jardines Morrison. Documentos que demostraban que no era solo el administrador del edificio, sino el dueño de cada ladrillo, cada departamento, cada metro cuadrado del lugar donde Valeria ahora creía ser la reina. Durante 2 años la había visto batallar con la renta, había sentido lástima por sus supuestas dificultades económicas, incluso le había perdonado recargos por retraso porque creía que estaba haciendo todo lo posible. La verdad era que había estado actuando, montando una estafa, preparándome para este momento. Ella pensó que se había casado con un administrador pobre al que podía controlar y manipular. En realidad, se había casado con un hombre que valía casi $3 millones y que era dueño del suelo que pisaba. Decidí que el día siguiente sería muy distinto a ese. Tomé el teléfono y busqué un contacto al que no llamaba desde hacía meses. David Brennan, mi abogado. David había gestionado la herencia de Sara, había establecido todas las protecciones legales de mis bienes y me había advertido exactamente sobre este tipo de situación cuando le dije que iba a volver a casarme. Carlos, contestó David al segundo timbrazo. ¿Cómo estuvo la boda? Interesante, respondí. David, creo que es hora de que tengamos esa conversación sobre proteger mis intereses. ¿Qué pasó? Mi esposa de 24 horas acaba de echarme de mi propio departamento. Cree que soy pobre y planea divorciarse de mí para quedarse con la mitad de lo que cree que tengo. Hubo una pausa.
Ella no sabe nada del edificio. No. No tiene idea. Bueno, dijo David, y pude imaginarlo acomodándose en su silla. Esto va a ser educativo para ella. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana? Al colgar, sentí algo que no había sentido desde que Sara murió, la sensación de que el control volvía a mis manos. Valeria creía que estaba jugando ajedrez mientras yo jugaba damas. Estaba a punto de descubrir que ni siquiera estábamos jugando el mismo juego. El lunes por la mañana llegó con esa claridad que solo aparece después de una noche en vela, planeando cada movimiento. Pasé horas con David Brennan revisando cada detalle legal, cada protección vigente, cada jugada que Valeria podría intentar. Ahora era el momento de darle la vuelta al tablero. Me planté frente al departamento 4B, mi departamento 4B, exactamente a las 9 de la mañana. Desde dentro se oían voces, incluso risas. Estaban celebrando su victoria, completamente ajenos a que su mundo estaba a punto de sacudirse. Llamé con firmeza a la puerta. Un momento, respondió la voz de Valeria, alegre y brillante de una forma que me revolvió el estómago. Cuando abrió, llevaba puesta una de mis viejas sudaderas de la Universidad de Columbia, una que Sara me había regalado años atrás por mi cumpleaños. Verla en ella se sintió como una violación. Carlos, dijo, sin molestarse en ocultar su fastidio. Pensé que ya habíamos hablado de esto. No puedes aparecerte aquí así nada más. En realidad, Valeria, sí puedo. Levanté un sobremanila grueso. Tenemos que hablar. No lo creo. Javier. Daniel. Vengan aquí. Ambos aparecieron detrás de ella. Javier con el pecho inflado, listo para una confrontación. Daniel incómodo, pero aún así al lado de su madre. Chicos, dije con calma. Tal vez quieran sentarse para esto. No vamos a sentarnos para nada, dijo Javier. Tienes que irte. Abrí el sobre y saqué el primer documento. Esta es la escritura del complejo Jardines Morrison. Todo el edificio. Miren el nombre en la línea de propiedad. Lo sostuve para que pudieran verlo. El color desapareció del rostro de Valeria cuando sus ojos se posaron en las palabras. Carlos Morrison, propietario único. Eso no es posible, susurró. Es totalmente posible. De hecho, lo ha sido durante los últimos 15 años. Construí este lugar con el dinero del seguro tras la muerte de mi primera esposa y mis ahorros de 20 años en administración de construcción. Javier me arrebató el papel, leyendo frenéticamente. Esto tiene que ser falso. Aquí está la evaluación del impuesto predial, dije, entregándole otro documento. Aquí está la hipoteca mostrando el pago final hace 3 años. Y aquí mi licencia comercial de administración de propiedades Morrison. ¿Quieren ver también mi estado de cuenta bancario con los ingresos por renta de las 12 unidades? Valeria se dejó caer en el sofá. Mi sofá. Le temblaban las manos. Dijiste que eras el administrador del edificio. Dije que lo administraba. Nunca dije que no fuera el dueño. Daniel miraba los papeles con la boca entreabierta. Carlos, tú eres dueño de todo esto. Cada ladrillo, cada tubería, cada centímetro del terreno. Pero, dijo Valeria, con la voz cada vez más aguda, tú vives como si no tuvieras dinero. Manejas esa camioneta vieja. Usas ropa de trabajo. Dijiste que ganabas $2.500 al mes. Eso es mi salario como administrador, y es cierto. Me pago una cuota modesta por razones fiscales. Pero los ingresos de renta de las otras 11 unidades generan alrededor de $14.000 al mes. Después de gastos, mantenimiento y administración, mi ingreso neto solo por este edificio es de aproximadamente $9.000 mensuales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Javier fue el primero en reaccionar. ¿Y qué? Aún así te casaste con mi mamá. Ella tiene derechos. En realidad, no, respondí. No los tiene. Saqué otro documento. Este es el acuerdo prenupcial que tu madre firmó. Yo nunca firmé ningún prenupcial, dijo Valeria con rapidez. Lo firmaste aquí, señalé. El viernes por la tarde, en la oficina de David Brennan.
Creíste que estabas firmando modificaciones al contrato de arrendamiento. Su rostro se quedó completamente blanco. Eso, me engañaste. Me protegí. David explicó cada documento que firmaste, Valeria. Tú no estabas prestando atención porque creías que eran papeles para reducirle la renta a Daniel y darle permiso a Javier para estacionar su motocicleta en el patio. La verdad era que David había sido extremadamente minucioso. Había explicado que los documentos incluían cláusulas de protección matrimonial, pero Valeria estaba tan enfocada en los supuestos beneficios como inquilina que firmó sin leer. «No puedes hacer esto», dijo, levantándose de golpe. «Estamos casados. Yo vivo aquí. Vives aquí como mi inquilina, Valeria. Y a partir de hoy, tu renta sube a precio de mercado, $3.000 al mes». «¿3.000?» exclamó Daniel. «Es la tarifa habitual para un departamento de 2 recámaras en esta zona. Durante los últimos 3 años les he dado un descuento considerable». Javier dio un paso hacia mí, apretando los puños. «Eres un...» «Cuidado, Javier», dije con calma. «Estás en mi edificio hablando con tu arrendador. Y por lo que Daniel me contó ayer sobre el novio de tu madre, Marcos, llevan planeando este pequeño plan desde hace bastante tiempo». Los ojos de Valeria se clavaron en Daniel. «¿Qué le dijiste?» Daniel se veía devastado. «Mamá, no podía quedarme viendo cómo le hacías esto». «¿Le hablaste de Marcos?» Su voz era peligrosamente tranquila. «Entre otras cosas», añadí yo. «También sé lo de tu acuerdo de divorcio, Valeria. Los $200.000 que recibiste, los $3.000 mensuales de pensión, los $420.000 por la venta de tu casa en Westchester». Ella volvió a sentarse, esta vez con más fuerza. «Me has mentido durante 2 años diciendo que estabas pasando apuros económicos. Has tenido más de $600.000 todo este tiempo. No eras una madre soltera luchando por sobrevivir. Eras una mujer ejecutando una estafa a largo plazo». «Yo nunca», empezó a decir. Levanté la mano. «Tengo tus registros financieros, Valeria. Sé de la propiedad en alquiler que tienes en Albany y que te genera $1.800 mensuales. Sé de la cuenta de inversión en Merrill Lynch con un saldo actual de aproximadamente $460.000. Sé que no eres pobre y que nunca lo fuiste». Javier golpeó la mesa de centro con el puño. «Entonces, ¿cuál es tu punto, viejo?» «Mi punto es que tu madre se casó conmigo bajo falsas pretensiones, planeando divorciarse y robar mis bienes. Lo que no calculó fue que yo no soy el viudo ingenuo que creyó». Saqué el teléfono y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. «También sé que Marcos voló desde San Francisco ayer y pasó la noche en el departamento 2C, el de la señora Chen, porque tu madre arregló que se quedara ahí mientras veía cómo deshacerse de mí definitivamente». El rostro de Valeria se desmoronó. «¿Cómo sabes eso?» «Porque soy el dueño del edificio. Valeria, hay cámaras de seguridad en cada pasillo, cada entrada y cada área común. He visto a Marcos entrar y salir 3 veces en los últimos 6 meses, justo cuando me decías que ibas a visitar a tu hermana en Connecticut los fines de semana». Deslicé el dedo por la pantalla, mostrándole imágenes claras de un hombre alto, de cabello oscuro, entrando y saliendo del edificio. A veces con bolsas de viaje, siempre cuando yo supuestamente estaba fuera por asuntos de mantenimiento. Has estado planeando esto durante meses. El matrimonio, el divorcio inmediato, quedarte con la mitad de lo que creías que tenía. Pensaste que yo era un simple administrador con quizá $40 o $50.000 en ahorros, y que incluso la mitad de eso valía la pena por unos meses fingiendo que me amabas». Daniel miraba a su madre con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de decepción y repulsión. «El problema con tu plan», continué, «es que no te estás divorciando de un simple encargado de edificio sin dinero. Te estás divorciando de un millonario que posee propiedades, inversiones y suficientes activos líquidos como para que tu pequeña herencia parezca calderilla». «¿Cuánto?», susurró ella. «Incluyendo este edificio, mi cartera de inversiones, mis ahorros y otras propiedades inmobiliarias, un poco más de $2.800.000. Jaque se dejó caer en una silla. Derek se sentó lentamente en el sofá junto a su madre. «Pero aquí viene la parte más interesante de todo esto», dije, sacando el último documento del sobre.
Como firmaste ese acuerdo prenupcial, y además, has cometido fraude matrimonial al casarte conmigo con la intención premeditada de divorciarte para obtener un beneficio económico, no tienes derecho a ni un solo centavo. Mallerie miró el documento que tenía en mis manos. ¿Qué es eso? La demanda de divorcio. La presenté esta mañana. Motivos: fraude, engaño y violación del contrato matrimonial. David me asegura que, dadas las pruebas de tu premeditación y tus declaraciones falsas sobre tu situación financiera, el proceso será rápido y a mi favor. Entonces empezó a llorar, pero no eran las lágrimas suaves que había visto durante nuestra relación. Eran sollozos ásperos, llenos de rabia, de alguien cuyos planes se habían venido abajo por completo. No puedes hacernos esto, dijo entre lágrimas. No tenemos a dónde ir. Si tienes a dónde ir, Mallerie. Tienes $460,000 en inversiones, una pensión mensual y los ingresos del alquiler de tu propiedad en Albany. No te estás quedando en la calle. Simplemente no vas a quedarte con mi dinero además del tuyo. ¿Y Jake y Derek?, preguntó ella. Miré a los dos jóvenes. Derek me sostuvo la mirada con algo parecido al alivio. Jake miraba fijamente sus manos. Derek puede quedarse si quiere. Su nombre estaba en la modificación del contrato que creíste que estabas firmando, pero en realidad era un contrato de alquiler independiente para el apartamento 3A. Si quiere vivir aquí como un inquilino normal pagando el alquiler correspondiente, es bienvenido. Derek se incorporó. ¿De verdad? De verdad. Eres el único de esta familia que me mostró un poco de honestidad. ¿Y Jake?, preguntó Mallerie. Jake tendrá que buscar otro sitio donde vivir, preferiblemente con Marcus, ya que ese era el plan desde el principio. La habitación quedó en silencio, salvo por los sollozos de Mallerie. Tienes 30 días para desalojar el apartamento 4B, dije. Es más de lo que debería darte, pero no soy despiadado. Solo no soy tonto. Cuando me dirigía a la puerta, Mallerie me llamó. Carl, espera. Podemos arreglar esto. Cometí errores, pero podemos solucionarlo. Me giré para mirarla una última vez. Mallerie, no cometiste errores. Tomaste decisiones. Decidiste mentirme durante 2 años. Decidiste casarte conmigo planeando divorciarte de inmediato. Decidiste verme como una simple pieza en tu estafa. Eso no son errores. Son elecciones. Y ahora estás afrontando las consecuencias. Abrí la puerta y salí al pasillo, pero me detuve un segundo. Ah, y Mallerie. Marcus debería buscar otro sitio donde dormir esta noche. El contrato de la señora Chen prohíbe estrictamente huéspedes nocturnos, y empezaré a hacer cumplir esa cláusula desde hoy mismo. Mientras caminaba hacia el ascensor, escuché las voces elevándose detrás de mí, los gritos furiosos de Jake, Derek intentando calmar a todos y los sollozos incesantes de su madre. Por primera vez desde el sábado, volví a sentirme yo mismo. El juego había terminado, y yo había ganado. Creí que revelar la verdad sería el final. Me equivoqué. El martes por la mañana desperté en mi apartamento del sótano con el teléfono sonando insistentemente. En la pantalla apareció el nombre de David Brennan. Carl, tenemos un problema, dijo sin rodeos cuando contesté. Me incorporé de golpe. ¿Qué tipo de problema? Tu esposa presentó su propia demanda de divorcio ayer por la tarde. Alega que la engañaste ocultando tus bienes y que el acuerdo prenupcial debe anularse porque lo obtuvo mediante engaño. Sentí un vacío en el estómago. ¿Puede hacer eso? Lo está intentando. Su abogada sostiene que te presentaste deliberadamente como un encargado de edificio pobre para engañarla y hacerle firmar documentos que no entendía. Están solicitando pensión conyugal provisional, la mitad de todos los bienes matrimoniales y el uso exclusivo del apartamento durante el proceso de divorcio. ¿El uso exclusivo de mi apartamento? Y hay más, Carl. Presentaron una orden de alejamiento de emergencia alegando que los amenazaste ayer durante la confrontación. Según su versión, te volviste violento e intimidante cuando se negaron a irse. Estaba completamente despierto, con la ira recorriéndome el cuerpo. Eso es totalmente falso. Lo sé, pero el juez de familia concedió una orden de alejamiento temporal hasta la vista.
No puedes acercarte a menos de 500 pies del apartamento 4B ni a ningún miembro de la familia Chen. Esto es una locura. Es mi edificio. Lo sé, y lo vamos a combatir. Pero por ahora tienes que mantenerte alejado. Cualquier violación de esa orden podría llevarte a la cárcel y perjudicar gravemente nuestro caso. Tras colgar, me quedé sentado intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Mallory no solo estaba contraatacando. Estaba escalando el conflicto, usando el sistema legal para intentar quitármelo todo mientras se hacía pasar por la víctima. Pero si quería jugar sucio, había elegido al oponente equivocado. Pasé la mañana investigando a la nueva abogada de Mallory, Patricia Valdez. Se especializaba en divorcios de alto patrimonio y tenía fama de emplear tácticas agresivas en favor de clientas mujeres. Su página web estaba llena de testimonios de mujeres que habían conseguido lo que merecían de exmaridos adinerados. Era cara, pero muy buena. La pregunta era, ¿cómo estaba pagando Mallory sus honorarios? Al mediodía tuve la respuesta. Una rápida consulta a los registros públicos mostró que Mallory había retirado $50,000 en efectivo de su cuenta de inversiones al día siguiente de nuestra boda. Había estado planeando esta batalla legal incluso antes de echarme del apartamento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Derek. ¿Podemos hablar? No sobre lo legal, sobre otra cosa. Lo llamé de inmediato. Derek, no puedo ir al edificio. Hay una orden de alejamiento. Lo sé. ¿Puedes verme en la cafetería de la calle Maple? Es sobre mamá y Jaque. Una hora después, Derek estaba sentado frente a mí en un reservado del Café Rossetti, con un aspecto más cansado del que le había visto nunca. Su apariencia, normalmente cuidada, estaba desaliñada. Tenía los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. Ha perdido completamente la cabeza, dijo sin preámbulos. ¿A qué te refieres? Ayer, después de que te fueras, se volvió loca. Empezó a tirar cosas, a gritar que te iba a destruir. Jaque estaba con ella, diciendo que iban a quedarse con todo lo que tenías. Derek se pasó las manos por el pelo. Pero luego Marcus apareció en el apartamento. Ya. Y, Carl, este tipo no es quien ella dice que es. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo así? Ella decía que era exitoso, que tenía una empresa tecnológica en California, pero cuando hablé con él anoche, dejó escapar que en realidad está desempleado. Vive de ayudas y va quedándose con distintas mujeres que conoce por Internet. Sentí un escalofrío. ¿Distintas mujeres? Se puso a presumir delante de Jaque de que tiene todo un sistema. Busca mujeres que parezcan estables económicamente, las convence de que es exitoso y luego se va metiendo poco a poco en sus vidas. Cuando descubren que miente, pasa a la siguiente. ¿Y Mallory no sabe nada de esto? Derek negó con la cabeza. No tiene ni idea. Cree que él va a ayudarla a pagar el juicio y que luego vivirán juntos en tu apartamento cuando gane el divorcio. Me recosté en el asiento, asimilando la información. Derek, eso significa que tu madre está siendo estafada por el mismo tipo de persona que ella intentó ser conmigo. Eso no es lo peor, dijo Derek. Sacó el teléfono y me mostró una foto. Era Marcus, pero se veía diferente, más delgado, descuidado, claramente mayor que en las fotos pulidas que Mallory me había enseñado. Hice una búsqueda inversa. Su nombre real no es Marcus Chen. Es Martin Kowalski y tiene antecedentes penales. ¿Por qué? ¿Fraude? ¿Robo de identidad? Las dos cosas. Ha sido arrestado 3 veces en California por estafas románticas a mujeres mayores. Y hay una orden de arresto en Nevada por saltarse la fianza en un caso de robo. Miré la pantalla del teléfono de Derek. Aquello ya no era solo un divorcio complicado. Mallory había introducido sin saberlo a un delincuente profesional en mi edificio. Derek, ¿por qué me cuentas todo esto? Porque tengo miedo, dijo simplemente. Mamá está tan centrada en destruirte que no ve lo que tiene delante. Ese tipo es peligroso. Y Jaque hizo una pausa. Jaque cree que Martín es genial. Hablan de montar algún tipo de negocio juntos. ¿Qué tipo de negocio? No lo sé, pero los he oído susurrar sobre dinero fácil y sobre lo estúpida que es la gente rica. Un escalofrío me recorrió la espalda.
Pensé en los vecinos mayores del edificio, la señora Patterson con su pensión, el señor Rodríguez con su paga de veterano. Eran personas vulnerables, y yo había permitido sin saberlo que un depredador entrara en su hogar. Derek, necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes grabar cualquier conversación entre Jake y Martín? Puedo intentarlo, pero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Ayer mamá vació su cuenta de inversiones. Los $460,000. Los transfirió a una cuenta en el extranjero que Martín le preparó. Le dijo que era para ocultar el dinero durante el divorcio. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Movió todos sus ahorros a una cuenta controlada por un hombre con antecedentes penales? Le dijo que era temporal, solo hasta que terminara lo legal. Pero, Carl, he visto los papeles que firmó. No creo que vuelva a ver ese dinero jamás. Cerré los ojos, intentando pensar con claridad. La situación se había desbordado por completo. Marjorie había caído víctima del mismo tipo de estafa que intentó hacerme a mí, y ahora estaba demasiado metida en su guerra contra mí como para darse cuenta. Derek, tienes que salir de ese apartamento. ¿Cómo? ¿Esta misma noche? Sí. Empaca tus cosas y vete. Quédate con un amigo. Esta situación ya es demasiado peligrosa. Consigue una habitación de hotel. Haz lo que sea necesario. Esta situación está a punto de empeorar mucho. No puedo simplemente abandonarla, dijo Derek. No la estás abandonando. Te estás protegiendo, respondí. Derek, piensa en lo que acabas de decirme. Martín es un delincuente profesional con condenas por fraude. Tu madre acaba de darle acceso a casi $500,000. Jake está hablando de involucrarse en el plan que sea que Martín esté tramando. Y todo esto está ocurriendo en mi edificio, donde viven inquilinos mayores, con ingresos fijos y poca capacidad para defenderse. El rostro de Derek palideció cuando comprendió las implicaciones. Tengo que llamar a la policía, continué. Debo denunciar la presencia de Martín en el edificio y el hecho de que está usando una identidad falsa. Cuando haga eso, todos en ese apartamento van a ser investigados. ¿Pero mi mamá? Tu madre tomó sus propias decisiones, Derek. Eligió mentirme. Eligió intentar robar mis bienes. Y ahora eligió confiarle los ahorros de toda su vida a un criminal. No puedo protegerla de las consecuencias de esas decisiones. Derek guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, asintió. Tienes razón. Empacaré esta noche. Bien. Y Derek, cuando te vayas, no le digas a nadie a dónde vas. Ni a tu madre, ni a Jake, y definitivamente no a Martín. Cuando nos despedimos afuera de la cafetería, Derek me tomó del brazo. Carl, lo siento por todo esto. No merecías lo que ella te hizo. Nadie merece ser estafado, Derek. Ni yo. Ni tu madre. Ni las otras víctimas que Martín ha dejado atrás. La diferencia es que yo puedo protegerme. Tu madre eligió no hacerlo. Esa noche me senté en mi apartamento del sótano con la laptop, reuniendo todo lo que sabía sobre Martín Kowalski. Antecedentes penales, órdenes de arresto, fotos, alias. Tenía información suficiente para devolverlo a prisión y pensaba usarla. Pero antes necesitaba asegurarme de que mis inquilinos estuvieran a salvo. Empecé llamando directamente a la señora Patterson. Señora Patterson, habla Carl. Necesito preguntarle si ha tenido algún contacto con el nuevo novio de Marjorie. Ah, ese joven tan amable. Ayer me preguntó por la colección de monedas de mi difunto esposo. Parecía muy interesado en la historia. Se me encogió el corazón. Martín ya estaba buscando a sus próximas víctimas. Señora Patterson, necesito que me escuche con mucha atención. Llamada tras llamada, fui advirtiendo a mis inquilinos, pidiéndoles que aseguraran sus objetos de valor. Y entonces comprendí que el intento de Marjorie por destruirme había tenido el efecto contrario. No solo no había logrado robarme nada, sino que había entregado su propio dinero a un depredador y había puesto en peligro a personas inocentes. La orden de restricción me impedía confrontar directamente a Martín, pero no lo necesitaba. Tenía algo mejor, pruebas. Tenía la ley de mi lado.
Y tenía una responsabilidad con mis inquilinos que estaba por encima de cualquier maniobra legal que intentara el abogado de Mallerie. Martin Kowalski estaba a punto de descubrir que algunos edificios son mucho más difíciles de saquear que otros. La llamada llegó a las 6 de la mañana del miércoles. Ver el nombre de Mallerie en la pantalla me hizo encogerse el estómago, pero respondí. Carl. Su voz era apenas un susurro, muy distinta al tono frío del domingo. Por favor, necesito hablar contigo. Mallerie, hay una orden de restricción. Lo sé, pero esto es importante. Es por Derek. Está desaparecido. Me incorporé de golpe en la cama. ¿Cómo que desaparecido? No volvió anoche. Su teléfono va directo al buzón de voz. Carl, creo que algo le pasó. El miedo en su voz sonaba real. Derek me había dicho que se iría, pero jamás habría desaparecido sin avisar. ¿Llamaste a la policía? No puedo, dijo, rompiendo en llanto. Martín dice que si involucro a la policía, arruinará lo del dinero en la cuenta offshore. Cree que Derek pudo haber tomado dinero y huido. Derek no robaría dinero. Lo sé, pero Martín. Mallerie, dije con firmeza, creo que cometiste un error terrible. Ese era el momento. Por fin estaba viendo a Martín por lo que realmente era, pero tal vez demasiado tarde. ¿Dónde está Martín ahora? Se fue temprano. Dijo que tenía que arreglar unos cabos sueltos. Jake se fue con él. Esa frase me heló la sangre. Escúchame con atención, le dije. Martín no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Martin Kowalski y es un criminal profesional. Derek descubrió su historial y quería advertirte. Hubo un silencio largo. Eso es imposible, susurró. Me mostró documentos, estados de cuenta. Todo era falso. Y Mallerie, ese dinero ya no existe. La cuenta offshore fue una trampa. Oí algo caer al suelo y luego sollozos. Mis ahorros, los $460,000, todo. No habrá dinero mío, Mallerie. El acuerdo prenupcial es inquebrantable. La orden de restricción solo fue una táctica para ganar tiempo. Martín probablemente te la sugirió para vaciar tus cuentas y desaparecer. Él lo sugirió, admitió con voz vacía. Dijo que te haría ver inestable. Llama a la policía ahora mismo. Denuncia el fraude y reporta a Derek como desaparecido. No puedo, también me arrestarán. Mejor arrestada que muerta, Mallerie. ¿Y si Derek realmente está en peligro? ¿Qué hice? ¿Qué les hice a mis hijos? Por primera vez desde el domingo, sentí algo de compasión. No por lo que intentó hacerme, sino porque por fin estaba entendiendo el precio real de sus decisiones. ¿A dónde fueron Martín y Jake? No lo sé. Solo dijo que iba a encargarse de unos asuntos pendientes. Derek no estaba desaparecido. Era un cabo suelto. Voy a llamar al detective Rodríguez, dije. Necesitas contarle todo. Colgué y marqué de inmediato. Carl, respondió el detective. Justo iba a llamarte. Encontramos a tu inquilino desaparecido. ¿Derek está bien? Está bien. Está aquí en la comisaría. Vino voluntariamente a denunciar una conspiración de fraude que involucra a su madre y a Martin Kowalski. El alivio me recorrió entero. ¿Hay más? Continuó. Derek grabó varias conversaciones entre Kowalski y Jake. Planeaban robar a varios de tus inquilinos mayores. Tenían información detallada sobre la colección de monedas de la señora Patterson, la pensión del señor Rodríguez, incluso las joyas de la señora Chen. Derek no había huido. Había hecho lo correcto. Pero debemos actuar rápido, añadió el detective. Perdimos de vista a Kowalski y a Jake hace aproximadamente una hora. Podrían regresar al edificio. Tienen llave y conocen el lugar, dije. Si van a atacar, será hoy. Mantente alejado del edificio, ordenó. Nosotros nos encargamos. Sabía que debía obedecer, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Llamé uno por uno a todos mis inquilinos. Les pedí que cerraran con llave, que no abrieran a nadie y que llamaran al 911 ante cualquier cosa sospechosa.
Luego llamé a Mallerie. La policía ya sabe quién es Martín. Derek está a salvo. Pero Jake sigue con él y planean robar a nuestros vecinos. Jake jamás haría algo así. Jake es un joven de 19 años manipulado por un criminal experto. Tu hijo está en peligro. ¿Qué hago? Cuando regresen, llama al detective Rodríguez. No intentes detenerlos. No puedo entregar a mi propio hijo. No lo estás entregando. Lo estás salvando. Hubo un largo silencio. Gracias, dijo finalmente. Por Derek, por no irte sin más. No lo hago por ti. Lo hago porque es lo correcto. A las 2:30 de la tarde, los vi en las cámaras. Martín y Jake entraron por la puerta de servicio, cargando bolsas grandes. Se dirigieron al segundo piso, al departamento de la señora Patterson. Están en el edificio, avisé al detective. Segundo piso. Llegamos en 3 minutos. Vi a Martín sacar herramientas para forzar la cerradura. Entonces apareció Mallerie al final del pasillo, con el teléfono en la mano. Su lenguaje corporal lo decía todo. Suplicaba a Jake. Martín gesticulaba con furia. Jake se apartó de su madre. Ella se interpuso entre Martín y la puerta. Por primera vez, Mallerie protegía a alguien más que a sí misma. La policía llegó 90 segundos después. 3 meses después, estaba de pie en mi renovado departamento 4B, mirando el jardín de rosas de Sara. A veces hay que podar con dureza para que algo vuelva a florecer. Martín Kowalski fue arrestado. Su red de estafas quedó al descubierto en varios estados. Mallerie cooperó con la justicia. Jake recibió una condena de 18 meses. Derek consiguió trabajo. Cuando llamó a mi puerta ese miércoles, como siempre, supe que todo había terminado. Algunas segundas oportunidades llegan disfrazadas de traición. Y algunas verdades, aunque duelan, llegan justo a tiempo. Lo único que había conservado eran las fotografías de Sara y el anillo de bodas que todavía llevaba en la mano derecha. Se ve bien aquí, dijo él. Muy diferente. Tenía que ser diferente. Derek se sentó en una de las sillas nuevas, con expresión seria. Carl, necesito preguntarte algo. Adelante. ¿Por qué nos ayudaste después de todo lo que mamá intentó hacerte? Después de todas las mentiras y del desastre legal. ¿Por qué no nos dejaste hundirnos? Había esperado esa pregunta durante meses. Derek merecía una respuesta honesta, porque aferrarme al rencor me habría convertido en alguien que no quería ser. Tu madre me hizo daño, sí. Pero también salió mucho más herida de lo que yo jamás estuve. Perdió sus ahorros, su hijo terminó en prisión y tuvo que enfrentarse a la realidad de que se había convertido exactamente en el tipo de persona que siempre dijo despreciar. Pero podrías haberte marchado sin más. Podría haberlo hecho. Pero marcharme habría significado permitir que Martín dañara a la señora Patterson y a los demás inquilinos. Habría significado dejar que Jake destruyera su vida. Y también habría significado permitir que tu madre siguiera un camino que solo iba a traer más dolor para todos. Derek asintió lentamente. Ella habla de ti a veces, ¿sabes? ¿Cómo está ahora? Después de los arrestos, Mallerie había regresado a Albany, donde aún era dueña de una pequeña propiedad de alquiler. Con sus ahorros desaparecidos y los pagos de manutención suspendidos durante la investigación, se vio obligada a conseguir trabajo como recepcionista en una clínica dental. Era la primera vez en años que tenía un empleo regular. Está diferente, dijo Derek. Más callada. Ya no habla de dinero todo el tiempo. Está yendo a un grupo de terapia para personas que han sido víctimas de fraude financiero. Eso es bueno. Me pidió que te diera esto. Derek sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Reconocí la letra de Mallerie en el frente, mi nombre escrito con una caligrafía cuidadosa. No tienes que leerlo ahora, dijo Derek, pero quería que lo tuvieras. Después de que Derek se fue, estuve casi 1 hora sentado con la carta antes de abrirla. Cuando finalmente lo hice, era más corta de lo que esperaba. Carl, sé que no hay nada que pueda decir para deshacer lo que intenté hacerte. Sé que pedir perdón no te devuelve la confianza que rompí ni la paz que te quité, pero quiero que sepas que perderlo todo me enseñó algo importante.
Pasé muchos años concentrada en lo que creía merecer, en lo que pensaba que necesitaba para sentirme segura, y olvidé prestar atención a lo que realmente tenía. Fuiste amable conmigo durante 2 años. Tuviste paciencia con mis problemas, fuiste generoso con tu tiempo y cuidadoso con mis miedos. Tenía a un buen hombre que se preocupaba por mí y lo arruiné porque quise más de lo que teníamos juntos. Derek me contó que lo ayudaste a conseguir su trabajo. Gracias por no castigar a mi hijo por mis errores. También quiero que sepas que he estado en contacto con otras víctimas de Martín. Estamos trabajando juntas para ayudar a las autoridades a rastrear el dinero que robó. No nos devolverá lo que perdimos, pero tal vez evite que haga daño a otras mujeres. Merecías algo mejor de lo que te di. Espero que encuentres a alguien que valore lo buen hombre que eres. Mallory. Doblé la carta y la dejé a un lado. Era una disculpa sincera, sin excusas. No cambiaba lo ocurrido, pero me decía que Mallory por fin estaba convirtiéndose en la persona que siempre pudo haber sido. Esa tarde recorrí el edificio haciendo mis rondas habituales de mantenimiento. Los pasillos estaban tranquilos, los inquilinos seguros, el edificio protegido. La señora Patterson me saludó desde su puerta mientras colocaba flores frescas. El señor Rodríguez le enseñaba a su nieto a tocar la guitarra en el patio. La señora Chen cuidaba el pequeño huerto de hierbas que había iniciado cerca de las rosas de Sara. Esta era mi vida ahora. No la vida que había planeado cuando me casé con Mallory, sino la vida que elegí después de descubrir quién era realmente. Estaba solo otra vez, pero no me sentía solo. Tenía mi trabajo, a mis inquilinos que se habían convertido en familia, y la satisfacción silenciosa de saber que había protegido a quienes realmente importaban. Mientras cerraba el edificio por la noche, pensé en la conversación que Derek y yo habíamos tenido sobre aferrarse al enojo. La verdad era que ya no estaba enfadado con Mallory. Le estaba agradecido. Me había mostrado algo importante sobre mí mismo. Cuando todo se vino abajo, cuando fui puesto a prueba de maneras que jamás imaginé, elegí ser el tipo de persona de la que Sara se habría sentido orgullosa. Elegí la protección antes que la venganza, la justicia antes que la destrucción y la sanación antes que el odio. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero que Mallory hubiera podido quitarme. Subí las escaleras hasta mi apartamento y, como siempre, me detuve frente a la ventana que daba al patio. Las rosas de Sara estaban en plena floración, sus pétalos blancos brillando a la luz de la luna como pequeñas estrellas contra la tierra oscura. Creo que te habría gustado, dije en voz baja al jardín. A la mañana siguiente desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que había dejado abiertas la noche anterior. Por primera vez en meses, me sentía verdaderamente descansado. Preparé café en la cocina de la que Mallory me había dicho que me fuera. Salí al pequeño balcón donde ella había planeado traer a su amante y observé la ciudad que había sido mi hogar durante 15 años. Sonó mi teléfono. El identificador mostraba un número que no reconocía, pero el código de área era local. Hola, señor Morrison. Le habla Janet Coleman del Centro Comunitario de Brooklyn. Espero no llamar demasiado temprano. Para nada. ¿En qué puedo ayudarla? Llamo por el programa de apoyo a edificios de apartamentos por el que usted consultó el mes pasado. Nos gustaría que hablara con otros propietarios sobre cómo proteger a los inquilinos mayores del fraude financiero. Casi había olvidado esa consulta. Después de todo lo ocurrido con Martín, me había puesto en contacto con varias organizaciones comunitarias para crear programas educativos tanto para propietarios como para inquilinos. Me interesa, respondí. Excelente. ¿Estaría disponible para reunirse el próximo martes? Hay otros dueños de edificios interesados, y el detective Rodríguez dijo que tal vez pueda acompañarnos para hablar de las señales de advertencia. Después de concertar la reunión, me quedé sentado en el balcón terminando mi café y pensando en el futuro. Durante meses había estado concentrado en reconstruir mi vida tras la traición de Mallory. Ahora estaba listo para construir algo nuevo. Esa tarde, Derek pasó a verme con noticias. Jake había sido aceptado en el programa de formación profesional de la prisión. Está aprendiendo electricidad, dijo Derek. Quiere tener una habilidad real cuando salga. Eso es bueno. El trabajo honesto forma el carácter. Carl, ¿puedo preguntarte algo más? Claro. ¿Crees que la gente puede cambiar de verdad?
cambiar en lo más profundo de lo que es. Pensé en Mayerie trabajando como recepcionista dental, asistiendo a grupos de terapia y tratando de ayudar a las autoridades a atrapar al hombre que la había estafado. Pensé en Jaque aprendiendo un oficio en prisión, comprendiendo por fin que el dinero fácil no existe. Pensé en mí mismo, aprendiendo a confiar en mis instintos en lugar de simplemente esperar lo mejor. Creo que las personas pueden elegir cambiar, dije finalmente. Pero casi siempre necesitan perder todo lo que creían querer antes de entender lo que realmente necesitan. ¿Y tú qué necesitas, Carl? Miré a mi alrededor, al apartamento renovado, pensé en mis inquilinos, en mi trabajo, en el programa comunitario que estaba a punto de comenzar. Necesito saber que las personas que me importan están a salvo. Necesito hacer un trabajo que tenga sentido y honrar la memoria de quienes me amaron siendo el tipo de persona que merece ese amor. Derek sonrió. Creo que lo estás haciendo bastante bien. Esa noche bajé al patio y me senté en el banco junto a las rosas de Sara. El edificio estaba tranquilo y seguro, lleno de personas a las que había elegido proteger y que habían elegido confiar en mí. Tenía 55 años, estaba divorciado y vivía solo. Para muchos, mi intento de volver a encontrar el amor había sido un completo desastre. Pero de ese desastre había aprendido algo valioso. Aprendí la diferencia entre estar solo y sentirse solo, entre ser generoso y ser ingenuo, entre segundas oportunidades y segundos errores. Y, sobre todo, aprendí que a veces la mejor forma de honrar el amor que has perdido es proteger el amor que aún existe a tu alrededor. Mientras el sol se ponía sobre Brooklyn, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, tomé una decisión. Mañana empezaría a visitar edificios y apartamentos de otros propietarios. Era momento de dejar de ser solo un arrendador y empezar a ser un vecino. Pero esa noche me quedé sentado en mi jardín, rodeado de las rosas que mi esposa había plantado y protegido por los muros que yo había construido. Agradecido por la dura sabiduría que solo llega después de sobrevivir a la traición y elegir la sanación. La prueba de la verdadera fe había terminado. Y por primera vez en meses, esperaba con ilusión lo que vendría después.